Muy bien, bueno, pues les doy la bienvenida nuevamente y estamos en la sexta conferencia de la serie Conectándote con Dios. Y como el nombre de la conferencia o de la serie, ¿verdad? Como es el nombre de la serie, esta serie está diseñada para ayudarte a conectarte con Dios, ¿verdad? Entonces no se me ocurrió algo más original que ponerle así: conectándote con Dios, ¿verdad? Para que tú aprendas qué tienes que hacer para mantenerte conectado con Dios. Ahora, estamos basando esta conferencia en una de las oraciones más famosas, más conocidas que podemos encontrar en la Biblia, que todos ustedes seguramente conocen de memoria y que se llama el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí se saben el Padre Nuestro? A ver, levanten la mano todos los que se lo saben. Excelente, muy bien. ¿Quiénes de ustedes más o menos se lo saben? O sea, si lo han escuchado, más o menos se lo saben. Ok, muy bien. ¿Cuántos de ustedes no se lo saben? No, mejor no pregunto. Ok, el Padre Nuestro es una oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, exactamente, para que ellos también aprendieran a orar. Y el Padre Nuestro más o menos dice así, dependiendo de la versión que tú te sepas, dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y luego después dice: danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestros pecados o nuestras deudas o nuestras ofensas, dependiendo de la versión. Y lo que vamos a ver el día de hoy es lo que sigue. Y dice: así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, a los que nos ofenden, ¿sí? O a los que nos deben, ¿verdad? Dependiendo de la versión, puede decir más o menos así. Entonces hoy nos vamos a detener en esa parte. Ahora, nosotros hemos aprendido algunas cosas muy importantes en esta serie. Primero, que a Dios le gusta que platiquemos con Él. Eso es lo primero que hemos aprendido, y Dios ha dispuesto, nos ha dado instrucciones para que todos nosotros podamos comunicarnos con Él y de esta manera nos mantengamos conectados. La buena noticia acerca de nuestra comunicación con Dios es que no necesitas tener saldo para poder comunicarte con Dios. Siempre tienes saldo y siempre Dios está disponible para escuchar tus oraciones 24 horas al día, 7 días a la semana. Otra cosa que también hemos aprendido es que Jesús nos enseñó que todas nuestras oraciones están dirigidas ¿a quién? Al Padre, ¿verdad? No a Jesús, no al Espíritu Santo, no a María, no a José, no a Judas Tadeo, ¿sí? No a San Francisco de Asís, no a San Agustín de Hipona, sino al Padre, ¿sí? Y Él nos enseñó que a Dios le gusta que nosotros nos dirijamos a Él como Padre, porque Él, ese es el tipo de relación que nos ofrece tener con Él. Él no quiere ser solamente Dios y todos los demás, ¿verdad? Que no somos Dios. No, Él quiere más que una amistad con nosotros. Él quiere que tengamos una relación de familia con Él y que lo tengamos a Él como nuestro Padre. Y de esta manera nosotros podemos experimentar su amor y podemos realmente ser tratados como sus hijos, porque Él es lo que nos ofrece, que nosotros podamos llegar a ser sus hijos. Ahora, otra cosa que ya aprendimos y que también es importante recalcarlo es, nosotros aprendimos que todos son hijos de Dios, ¿sí o no? No, la Biblia dice que no. La Biblia dice que para ser un hijo de Dios necesitamos aceptar y creer en Jesús como el Señor, como el amo, como el patrón de nuestra vida, y necesitamos, ¿verdad?, reconocerlo como nuestro Salvador. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Que Él me salve. Necesito pedirle que Él me salve. ¿Que me salve de qué? De mí mismo. Porque soy una catástrofe, soy un desastre, ¿verdad? Yo solillo soy capaz de meterme en todo tipo de problemas y en todo tipo de situaciones destructivas. ¿A poco no? Sí, porque somos malos, porque hay maldad en nuestro corazón y tomamos malas decisiones. Por eso necesito que me salve de mí mismo, pero necesito que me salve de algo que yo, de una actitud que yo tengo, que es el pecado. Y el problema con el pecado es que me lleva a destruirme a mí mismo, a destruir a los demás, a destruir donde vivo, pero sobre todo lo más grave es que me lleva a separarme de Dios. ¿Ok? Por eso me salva del pecado, para que ese problema de separación que tenía con Dios a causa de mi pecado sea resuelto y pueda yo volver a unirme a Él en una relación de familia.
un padre y que yo pueda ser adoptado como su hijo, que yo pueda realmente experimentar el ser su hijo. Bueno, otra de las cosas que hemos aprendido en esta serie, ¿verdad? Es que nosotros podemos, cuando oremos, cuando le pidamos algo a Dios, cuando estemos en comunicación con Él, nosotros podemos pedirle algunas cosas. Por ejemplo, una de las más importantes que hemos aprendido es que Él tome el control de mi vida. ¿Se acuerdan de esa parte? Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En la tierra la voluntad de Dios no es hecha. Por eso hay tanta maldad, por eso hay tanta injusticia, por eso hay tantos problemas, por eso hay tantos crímenes, por eso hay tantas mentiras, por eso hay tantos engaños, por eso hay tanta violencia, ¿ok? Pero nosotros podemos pedirle que su voluntad sea hecha en nuestra vida y que Él tome el control de nuestra vida. Siempre vamos a estar en ese conflicto en nuestra vida. ¿Quién tiene el control de nuestra vida? Siempre vamos a estar luchando con eso. ¿Sí? Y nosotros vivimos en una sociedad cuya cultura dice que tú deberías de controlar tu propia vida, pero no te dice que si tú controlas tu propia vida vas directo al desastre, ¿verdad? Aunque algunos de nosotros ya le hemos aprendido eso por las malas, ¿ok? Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que el único que está realmente capacitado para tener el control de nuestra vida es Dios, porque es Dios y porque Él es el autor de nuestra vida. Por eso nosotros constantemente debemos de pedirle a Dios: Señor, toma el control de mi vida, toma el control de lo que pienso, toma el control de lo que hago, toma el control de mis sentimientos, toma el control de mis emociones, toma el control de mis decisiones, ayúdame, dirígeme, dame sabiduría. ¿Ok? Luego nosotros aprendimos también que podemos hablar con Dios y pedirle que Él supla todas nuestras necesidades. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y otra cosa que aprendimos es que nosotros no fuimos diseñados para vivir preocupados. ¿Para vivir qué? Preocupados. Nosotros no fuimos diseñados para vivir preocupados. Nosotros no fuimos diseñados para vivir llenos de ansiedad. Nosotros fuimos diseñados para que cuando tengamos alguna necesidad podamos hablar con aquel que puede con todas nuestras necesidades, y ese es Dios. Y Jesús nos lo enseñó: danos hoy el pan nuestro de cada día. Eso incluye todas mis necesidades, que podemos hablar de necesidades físicas, necesidades mentales, necesidades emocionales, necesidades relacionales. Podemos hablar de hasta nuestras necesidades sexuales. Dios es el único que puede realmente satisfacer todas nuestras necesidades. Otra cosa que también aprendimos ya en esta serie, y de eso hablamos la semana pasada, es esa parte que dice: y perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados. El domingo pasado aprendimos una de las lecciones más importantes que podemos aprender los seres humanos. Dios nos diseñó para que vivamos libres de toda culpa. ¿De toda qué? Culpa. Ahora, la culpa es algo que se produce en nuestras vidas cuando nosotros nos equivocamos, cuando fallamos, cuando ofendemos a alguien, cuando herimos a alguien, cuando lastimamos a los demás, cuando tenemos decisiones destructivas en nuestra vida. Eso produce culpa. La Biblia dice que Dios nos ha dado una conciencia, y esa conciencia es la que nos ayuda a que nosotros nos demos cuenta cuando estamos haciendo las cosas mal, y nos llena de culpa. ¿Sí? El problema es cuando me lleno de culpa y voy acumulando más y más culpa, y todo el tiempo vivo lleno de culpa y no hago nada al respecto. Muchas personas vivimos o hemos vivido llenos de culpa, tratando de correr nuestra vida, ¿verdad? Cargando un tinaco Rotoplas lleno de atole de chocolate, ¿verdad? Y así tratamos de avanzar y nomás nos estamos canse y no avanzamos. ¿Por qué? Porque cuando yo traigo la culpa arrastrando en mi vida, cuando no la confieso, entonces eso afecta negativamente mi vida. Por eso nosotros aprendimos qué hay que hacer con la culpa, qué hay que hacer con nuestros pecados, qué hay que hacer con nuestros errores. Y ya aprendimos: primero hay que confesárselos primero hay que reconocerlos, y luego hay que confesárselos a Dios, y luego hay que hablar con aquellas personas a las que hemos dañado, ¿sí? Y restituir, ¿ok? Y algo muy importante es que yo tenga arrepentimiento en mi vida. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que es el arrepentimiento? Arrepentimiento es cuando yo reconozco que estoy mal y hago lo necesario para ya no ir hacia el pecado y volverme nuevamente hacia Dios. Eso la Biblia le llama arrepentimiento.
¿Ok? Hay gente que no se arrepiente, o hay gente a la que nos cuesta trabajo arrepentirnos. Y tan pronto pedimos perdón, ya estamos pensando la próxima vez cómo le vamos a hacer para volver a hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros nos perdemos del perdón de Dios en nuestra vida. Cuando yo me arrepiento, hago lo necesario para no volver. ¿Ok? Ahora, eso no quiere decir que no vuelva a caer. Si vuelvo a caer, ¿sí? Nuevamente me tengo que volver a reconocerlo, tengo que arrepentirme y tengo que nuevamente hacer lo que tenga que hacer para no volver a caer en el pecado y volverme a Dios. ¿Sí? Pero cuando hay un genuino arrepentimiento es cuando realmente nosotros disfrutamos del perdón de Dios. ¿Ok? Entonces fíjate bien, algo que nos lleva a vivir miserablemente es la culpa. Y hoy vamos a aprender la otra cosa que nos lleva a vivir miserablemente, ¿sí? Que es el resentimiento. ¿El qué? El resentimiento o el rencor, ¿sí? O la manifestación más grave del resentimiento que la Biblia llama amargura. Muy bien, exactamente, la amargura, ¿ok? Que es cuando el resentimiento se convierte en odio jarocho y entonces no solamente yo me siento mal, sino que además siempre estoy buscando vengarme y hacerle mal a aquella persona que me hirió y me lastimó. Ahora, a ver, ¿qué tan probable es que nosotros lidiemos con la culpa en el futuro? ¿Es muy probable, poco probable, nada probable? Muy probable. ¿Por qué? Somos imperfectos, somos pecadores, la regamos, metemos la pata. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, es muy probable que nosotros tengamos que lidiar con la culpa en el futuro. Por eso, si tú no escuchaste la conferencia pasada, ahí en tu boletín está el código QR para que puedas entrar al canal de YouTube del Centro Bíblico y ve y checa la conferencia pasada, no te la pierdas, ¿ok? La otra cosa que insisto, ¿verdad? Nos hace la vida miserable y que también existen muchas posibilidades de que nosotros experimentemos es el resentimiento. A ver, te lo voy a plantear de otra manera. ¿Qué probabilidades hay de que alguien te lastime? Que alguien te hiera. Muchas. Va como de la mano, son como hermanos gemelos, ¿sí? Si yo peco, ¿sí? Voy a dañar a alguien. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces eso quiere decir que lo más probable es que alguien me va a herir y me va a lastimar a mí también, ¿sí? Y que no necesariamente sea una persona desconocida. Lo más probable es de que quien te hiera sean las personas más cercanas a ti y con las que más convives. ¿Por qué? Pues porque son con las que más pasas tiempo. Es con las que más interactúas, es con las que más te relacionas. Por lo tanto, existe mayor probabilidad de que esas personas me lastimen y me hieran. Entonces, fíjate bien, ¿quiénes serían? Pues si estás casado, tu cónyuge, tus hijos, tus padres, tus hermanos, ¿sí? Las personas que están cerca de ti. Bueno, y ahí podríamos ampliarle un poquito, ¿verdad? A las amistades cercanas. ¿Qué probabilidades hay de que el pastor te hiera? Muchas probabilidades también. Si tenemos trato, ¿sí? Es muy probable, ¿sí? Que nosotros también, que somos miembros de la familia de la iglesia y que nos reunimos una vez a la semana en nuestro grupo de conexión, ¿verdad? Es muy probable que también allí nos hiramos los unos a los otros. Insisto, porque somos imperfectos, porque somos pecadores. Entonces, ¿qué tan importante sería prepararnos para no llenarnos de resentimiento? Pues muy importante. Por eso les digo, estos dos hermanos gemelos que nos hacen la vida miserable, la culpa y el resentimiento, una de las cosas más sabias que podemos aprender en nuestra vida es aprender a lidiar sabiamente con la culpa y con el resentimiento. Insisto, hoy vamos a hablar del resentimiento. Ahora, vamos a ver rápidamente el versículo del Padre Nuestro, que está en Mateo capítulo 6, versículo 12, y que una partecita, insisto, ya la vimos la semana pasada, pero está junta con pegado, ¿sí? Y que dice así, vamos a leer fuerte esta porción de la Biblia, la tienes en la pantalla y la tienes también en tu boletín, es la primera cita bíblica, Mateo 6, 12, vamos a leer fuerte, dice, y perdónanos nuestros pecados, ¿ok? Que eso es la parte que nos ayuda a lidiar con la culpa, correcto. Muy bien, y luego sigue la parte que vamos a ver el día de hoy. Así como hemos perdonado a los que pecan contra
nosotros. ¿Sí? Otras versiones dicen, y de la misma manera en la que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces fíjate qué interesante lo que nos enseñó a orar Jesús. Primero nos enseñó a confesar nuestros pecados, a reconocer nuestros errores, pero también nos enseñó a pedirle a Dios, ¿sí? Que como dice ahí, ¿verdad? Que nosotros también estemos listos para perdonar a los que pecan contra nosotros. Es más, cuando decimos el Padre Nuestro, lo que le estamos diciendo a Dios es: perdónanos de la misma manera en la que nosotros estamos dispuestos a perdonar a los demás. Aguas, porque a algunos de nosotros realmente nos cuesta perdonar. Y si a mí me cuesta perdonar y no perdono, lo que estoy diciéndole a Dios es: no me perdones. ¿Sí? Porque yo no estoy dispuesto a perdonar. Nosotros estamos condicionando el perdón de Dios a nuestra propia capacidad y nuestro propio anhelo, nuestro propio decisión de perdonar. Ok, ahora fíjate bien, nosotros vamos a ser heridos, ya lo dijimos. Si yo dejo que el resentimiento se acumule, se apile, siga creciendo y voy llenando mi tinacote rotoplas, ¿verdad?, de resentimiento en mi vida, la Biblia dice que el resentimiento va a terminar destruyéndome a mí. ¿Sí? O sea, el resentimiento no es algo que sea bueno para nosotros. El resentimiento no es algo que nos ayude a mejorar en nuestra vida. El resentimiento no es algo que nos ayude a mejorar los problemas o a mejorar los conflictos, sino lo único que hace es nos arruina la vida. Nosotros no fuimos diseñados para llenarnos de resentimiento. ¿Ok? Ahora, aquí podemos hablar de aquellas personas que, pues no sé, alguna vez en la vida te hirieron, ¿sí? Pero realmente, cuando aquí habla Jesús acerca, ¿verdad?, de que nosotros, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros, tenemos que considerar aquellas personas que nos han herido una vez, nos han herido otra vez, nos han herido otra vez, nos han herido una vez más, nos han vuelto a lastimar otra vez y nos han vuelto a lastimar otra vez. En otras palabras, heridas recurrentes. No una vez allá en la vida, ¿verdad?, cuando la tía dijo a lo mejor algo malo contra mí y ya ahí quedó. No, estamos hablando también de aquellas ocasiones en las que en nuestro trato diario, en nuestra vida cotidiana, hay heridas que son recurrentes, una y otra vez, y perdonas a la persona y al cabo de un tiempecito nuevamente te la vuelve a hacer, y al cabo de un tiempecito nuevamente te la vuelve a hacer. En una ocasión, cuando Jesús estaba precisamente hablando con sus discípulos, enseñándole a sus discípulos, uno de los discípulos más preguntones era Pedro. ¿Sí? Él le encantaba preguntar, ¿sí? Yo no me identifico tanto con Pedro porque a mí me da pena preguntar, pero no, Pedro no tenía ningún problema en preguntar, como también algunos de ustedes, ¿verdad? Son preguntones y es como parte de su naturaleza y de su diseño. No, Pedro no tenía problema para perdonar. Y una de las preguntas que le hizo Pedro a Jesús es esta que encontramos en la Biblia, en Mateo capítulo 18. Hace rato leímos todo el capítulo de Mateo 18, ¿ok? En el versículo 21, fíjate lo que Pedro le preguntó a Jesús. Vamos a leerlo. Dice: Pedro se acercó a Jesús y ¿qué hizo? Y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Ok, vamos a subrayar algunas cosas ahí que son interesantes en este versículo. Primero, la pregunta: ¿cuántas veces? Subráyale eso. ¿Cuántas veces? Ok, a ver, si hay una persona que constantemente está hiriéndome, lastimándome de la misma manera, ¿sí?, una y otra, ¿cuántas veces hay que perdonar? Ahora, la otra palabra que te voy a pedir que subrayes es donde dice hermano, porque la pregunta de Pedro tiene que ver precisamente con preguntar cuántas veces tengo que perdonar a mi familiar cercano, ¿sí?, aquellas personas con las que tengo un trato diario, aquellas personas con las que tengo un trato constante, ¿sí? ¿Cuántas veces tengo que perdonar cuando me ofenden, cuando pecan contra mí, cuando me hieren, cuando me lastiman? Y entonces Pedro
¿verdad? Se avienta otra pregunta. ¿Hasta 7 veces? Ok, ahora, fíjate bien. ¿Por qué Pedro preguntó que hasta 7 veces? Porque la ley de Moisés establece, ¿sí?, que perdones 3 veces, ¿sí?, a tu hermano, ¿verdad?, que te ofende, que peca contra ti, 3 veces. Entonces Pedro, de alguna manera, como que se quiso ver así como, no, o sea, yo no me voy a limitar a las 3 ocasiones de las que habla la ley de Moisés. Yo le voy a duplicar y todavía le voy a agregar un pilón. No un pelón, un pilón. ¿Sí? 7. Hasta 7 veces, Señor. Se quiso lucir. ¿Sí? Dijo, ok, aquí voy a impresionar a Jesús, voy a impresionar al maestro. Pero más bien el que resultó impresionado fue Pedro, por la respuesta que Jesús le dio a Pedro. La respuesta a la pregunta la encontramos en el versículo 22. Mateo 18, 22 dice de la siguiente manera: no te digo que hasta, vamos a leerlo juntos, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 por 7? A ver, rápido ahí, pregúntenle al Google o a ver, ¿cuánto es? O los matemáticos, a ver que nos digan. ¿Cuánto? 490, ¿seguro? 70 veces 7, 490. Ok, ahora, ¿qué dijo Jesús? Entonces, 490, y hay que llevar la cuenta. Llevas una, llevas dos, ya vas en la 363. Ya se te están acabando. Ok, realmente lo que Jesús estaba haciendo ahí era hacer un juego de palabras, ¿sí? Y lo que estaba contestando, el número 7 representa perfección, representa también eternidad. Y lo que Jesús prácticamente le estaba contestando a Pedro es un número indefinido de veces. ¿Sí? No 490, un número indefinido de veces. Tantas veces como tú necesites perdonar. Pero al mismo pecado, o sea, si me miente una vez, me miente, sí, ¿verdad? A cada uno, ¿verdad?, de las faltas, de las heridas, hay que estar dispuesto a ofrecer perdón de forma indefinida, ¿verdad? Hasta 70 veces 7, número ilimitado de veces, en otras palabras. Ahora, para que esta respuesta quedara clara, Jesús les contó una historia. ¿Se acuerdan que a Jesús le gustaba contar parábolas? Le gustaba contar historias. Sí, eso es muy bueno, ¿verdad? El contar historias. Ok, Jesús le cuenta una historia que es conocida como la historia o la parábola del siervo que no quiso perdonar. ¿Sí? Que está en el capítulo 18, en la parte final del versículo 18 de Mateo. Ustedes pueden ver esta historia, y esta historia es muy interesante, así que la vamos a ver. Les voy a presentar unas caricaturas muy cortitas, ¿verdad?, de nuestra iglesia hermana Saddleback, ¿verdad?, que también tiene, nada más para promocionar un poco, ¿verdad?, sus materiales que tienen español, donde tienen sus historias bíblicas directamente tomadas de la Biblia. Ya ven que ahora muchas caricaturas traen mensajes adoctrinantes, ideológicos, ¿verdad?, como de ideología de género, ideología woke y todo esto. Ok, bueno, estos son materiales seguros y divertidos para que los niños los vean. Así que vamos a ver este primer video. Sí, vamos a ver este video, de esta historia. Historias de la Biblia. La parábola del siervo que no perdona. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, le enseñó a todos sobre el amor de Dios, sanó a muchas personas de sus enfermedades, hizo muchos milagros como caminar sobre el agua, e incluso levantó personas de entre los muertos. Un día Jesús estaba hablando con sus discípulos y les estaba enseñando cuando Pedro preguntó: ¿con qué frecuencia debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Jesús dijo: no 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces Jesús contó una parábola. Dijo: el reino de los cielos puede compararse con un rey que decidió recuperar el dinero que había dejado en préstamo a sus sirvientes. Mientras el rey hacía esto, trajeron a uno de los sirvientes que le debía $1.000.000.
$1 million, please. El sirviente no podía pagar, por lo que el rey ordenó que se lo vendiera, junto con su familia y todo lo que poseía para pagar la deuda. Wait, please. Pero el criado le rogó al rey: por favor, tenga paciencia conmigo y le pagaré todo. Entonces el rey se compadeció de él y lo dejó ir y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre dejó al rey, fue a un compañero que le debía unos cuantos miles de dólares. Hi? Come here, Gil. Lo agarró y le exigió que le devolviera el dinero inmediatamente. Oh, wait, please. Su compañero de servicio pidió un poco más de tiempo. Él dijo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. No. Pero el sirviente no quiso esperar. Hizo arrestar al hombre y lo encarceló hasta que la deuda se pagara por completo. Cuando algunos de los otros sirvientes vieron esto, estaban muy molestos. Fueron al rey y le contaron todo lo sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tener misericordia de tu compañero, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la cárcel para que lo castigaran hasta que hubiera pagado todo lo que debía. Entonces Jesús dijo: eso es lo que mi Padre Celestial te hará si te niegas a perdonar a tus hermanos y hermanas de corazón. Qué buenos reflejos, ¿eh? Bueno, la historia es muy sencilla, muy sencilla, ¿sí? Pero es una historia que Jesús se la cuenta a sus discípulos para decirles: así funciona también en el reino de Dios. El reino de Dios es parecido a esta historia, ¿sí? Donde hay un rey que hace cuentas y que manda a llamar a los deudores. Uno le debe muchísimo dinero, le suplica que tenga compasión de él, y el rey tiene compasión y le perdona toda su deuda, que era impagable, ¿sí? Era tan impagable que el rey había hecho números y había dicho: ok, para poder pagar esto, ¿sí? Tú vas a ser mi esclavo, tu esposa, todo lo que tienes, todos tus hijos, ¿sí? Y aún así tienen que trabajar para mí. Es la manera de pagar. El rey le perdona esto, ¿sí? Y se va muy contento, pero se va muy contento solo para encontrarse a uno que nada más le debía 10 pesos y se los cobra, ¿sí? Y le dice: no puedo pagar. Pues entonces a la cárcel, y lo mete a la cárcel, ¿sí? Y el rey se entera y obviamente confronta a ¿verdad? A este siervo al que se le había perdonado muchísima deuda, porque no quiso pagar, no quiso perdonar él, no estuvo dispuesto a pagar una pequeña deuda que tenía. Y entonces el rey cambió de parecer y dijo: ok, como no estuviste dispuesto a perdonar la deuda, entonces tienes que pagarla, ¿sí? Y ese fue la historia, ¿verdad? Y Jesús claramente dice: por eso es de que nosotros debemos de perdonar, ¿ok? Porque es lo mismo en el reino de Dios. Ahora, esta historia Jesús se la contó a sus discípulos para que ellos pudieran aprender, bueno, ¿por qué yo debo de no llenarme de resentimiento y debo estar dispuesto a soltar a aquellas personas que me han herido, que me han lastimado? Bueno, ahí encontramos 3 razones. Vamos a escribirlas rápidamente, ¿ok? ¿Por qué debería yo de soltar a quienes me han herido, me han ofendido, me han lastimado? Vamos a ver 3 razones que encontramos en esta historia del siervo que no quiso perdonar. Número 1, porque Dios me ha perdonado a mí. Porque Dios me ha perdonado a mí. Y yo le agregaría ahí a un ladito: muchísimas veces. A mí Dios me ha perdonado muchísimas veces. ¿Sí? Dios me ha perdonado a mí muchísimas veces. Ahora, vamos a la historia. Y ahí en la historia encontramos el versículo de Mateo 18:27. Vamos a leerlo juntos, ¿verdad? La historia dice, la parábola dice
el Señor se compadeció de su siervo, subraya compadeció. ¿Qué quiere decir que se compadeció? Que tuvo compasión. ¿Tuvo qué? Compasión. ¿Y qué es la compasión? Amor. Tuvo misericordia, ¿verdad?, de este siervo, y por lo tanto, dice ahí el versículo, ya me perdí, perdonó su deuda, ¿sí? Perdonó su deuda, subrayen eso, perdonó su deuda. La compasión que tuvo este rey llevó a perdonar la deuda, y no solamente le perdonó la deuda, sino que además, dice la Biblia, lo dejó en libertad. Subrayen eso, lo dejó en libertad. Ahora, eso mismo que hizo el rey de la historia es exactamente lo mismo que Jesús ya hizo por ti. Es lo mismo que Dios ya hizo por ti. Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué vino Jesús a la tierra? ¿Por qué Dios decidió hacerse un hombre y vivir aquí en la tierra y enseñar por unos años aquí a sus discípulos y morir finalmente en una cruz? Esto fue lo que Él hizo por ti, justo lo que dice este versículo, porque Él tiene amor hacia nosotros, porque Él ha tenido compasión de nosotros, porque Él ha tenido misericordia de nosotros, y a nosotros también nos perdonó nuestra deuda. ¿Y qué deuda tenía yo que no sabía? Bueno, la deuda es del pecado. La Biblia dice, el pago del pecado es la muerte. La consecuencia de pecar es morir. Y morir significa, no solamente se refiere a la muerte física, sino se refiere a una muerte que es todavía peor, que es la muerte espiritual, que es cuando nosotros vivimos separados de Dios. Ahora, la desgracia más grande de la humanidad en la actualidad es vivir separados de Dios, y que cada vez nos separamos y nos alejamos más de Él. ¿Por qué? Porque para eso vino Jesús. Jesús vino a morir, y Él vino a pagar nuestra deuda, de tal manera que Él, al morir, nosotros ya no tenemos que pagar la deuda, ya no tenemos que morir, y ahora podemos disfrutar de la vida y podemos tener una relación con Él. Y ahora tenemos, como dice este versículo, justo tenemos libertad. Yo no sé si alguno de ustedes tenga alguna deuda con alguien, con un banco, ¿verdad? Con una agencia de carros o en tu trabajo. Yo no sé si tengas una deuda, ¿ok? Pero cuando tienes una deuda y la deuda crece y crece, eso a mí me ha pasado, ¿verdad? Con tarjetas de crédito, ¿sí? Que me empiezo a endeudar, empiezo a tener gastos imprevistos y empieza a crecer la deuda. Entonces, ¿verdad? Empieza también el estrés, empiezo a pasarla mal, y sobre todo cuando me doy cuenta que no voy a tener para pagar todo lo que tengo que pagar. Pero cuando me llega el mensaje del banco donde dice, usted ha sido premiado y toda su deuda ha sido perdonada, pero qué buena noticia, ¿ok? Saltamos de felicidad. O incluso cuando te pagan algo extra y con eso dices, ya la hice, con esto puedo pagar la deuda, pero nos llenamos de felicidad. Bueno, eso fue lo que hizo Jesús por ti. Él pagó una gran deuda que tú y yo teníamos delante de Dios, ¿sí? Y nos la perdonó completita, ¿sí? No unas cuantas deudas, toda nuestra deuda, toda la pagó Él en la cruz. Ahora, en la historia que nosotros acabamos de leer y que vimos también en las caricaturas estas, ¿verdad? Este siervo sale muy feliz después de que su deuda es perdonada. Es liberado, no es puesto en la cárcel, y entonces se encuentra, o busca más bien, a alguien que le debía poquito dinero. ¿Sí? O sea, su reacción al sentirse libre, al sentirse, ¿verdad?, que su deuda había sido perdonada, ¿sí?, va a buscar a un consiervo para cobrarle. Si te fijas, eso no tiene sentido. ¿Para qué? Si ya no debía. O sea, no tenía sentido. ¿Para qué? Si ya era como para hacer una gran fiesta de que todo había sido perdonado. ¿Por qué va a buscar a alguien que le debe 10 pesos? Eso no tiene sentido. Eso no cuadra mucho. Y sobre todo, sin mostrarle ningún tipo de misericordia. Déjame explicarte por qué este hombre fue,
si ya había sido perdonado, ¿por qué fue a buscar a otro que le debía poquito? Porque realmente, aun cuando el rey le dijo, todo te ha sido perdonado, eres libre, ya no vas a ir a la cárcel, ya no vas a ser esclavo, esa persona no se sentía realmente perdonada. ¿Sí? O sea, no había experimentado, no le había caído el 20 de que él realmente había sido perdonado. Y eso es lo que muchas veces a nosotros también nos pasa. Dios me perdona, sé que Dios perdonó todos mis pecados, pero seguimos como que de alguna manera no nos cae el 20 o no nos la creemos que realmente todo ha sido perdonado. ¿Y sabes qué es lo que hacemos? Cuando nosotros no nos sentimos perdonados, no perdonamos a los demás. ¿Sí? Esa es como la reacción cuando yo no me siento realmente perdonado. Cuando yo me siento culpable, hago que otros paguen. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender. Los que perdonan, ¿sí? Los que perdonan son las personas que están dispuestas a perdonar a los demás, son aquellas personas que se sienten muy perdonados. La persona que no se siente perdonada es una persona que no está dispuesta a perdonar a los demás y que le está señalando a los demás sus errores, y que es una persona muy juiciosa, es una persona muy crítica, es una persona sumamente exigente con los demás porque no se siente perdonada. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Tú estás inconscientemente tratando de pagarle a Dios porque no te sientes perdonado o perdonada? Hay algo que tú debes de saber. Nunca tendremos que pagarle a Dios más de lo que Él nos ha perdonado. Ve el siguiente versículo. Ve lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 32. Dice de la manera siguiente: esto es lo que nosotros deberíamos de hacer. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos de actuar nosotros? Primero, debemos de actuar con bondad. ¿Qué quiere decir bondad? Bien, o sea, tenemos que ser buenos con los demás. Dice la Biblia, sean compasivos unos con otros. Ya les expliqué lo que es la compasión. La compasión es amor en la práctica. Y entonces, si yo soy bueno y si yo soy compasivo, entonces voy a estar listo para perdonar, como dice este versículo. Perdónense mutuamente. Ahora, fíjate lo que dice la última parte. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Necesito estar plenamente seguro de que realmente Dios me ha perdonado todos mis pecados para que yo esté listo para poder perdonar a los demás. Si no, lo único que va a suceder es que me voy a convertir en una persona legalista. ¿Sabes qué es una persona legalista? Es una persona que aplica la ley y se la quiere aplicar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no se siente perdonado. ¿Sí? Vamos al segundo punto, número 2. Ok, ¿por qué debería de soltar a quienes me han herido? Primero, porque Dios me ha perdonado a mí muchas veces. Número 2, porque el resentimiento es autotortura. Escríbelo, porque el resentimiento es autotortura. En otras palabras, el resentimiento me lleva a atormentarme a mí mismo. ¿Sí? Porque el resentimiento es autotortura. ¿Sabías que las personas que te han herido en el pasado no pueden seguirte hiriendo a menos que tú se lo sigas permitiendo en la actualidad? O sea, te lastimaron en el pasado y hicieron algo malo contra ti en el pasado. Pero hay mucha gente que vive con el recuerdo, ¿verdad? Muy vivo, muy fresco, todo el tiempo, de tal manera que aunque eso sucedió en el pasado, en el presente sigo echándole limón y salsa Valentina a la herida para que me siga doliendo, ¿ok? Y entonces, de esa manera, yo sigo experimentando el dolor y sigo experimentando la herida constantemente. Pero eso es porque yo lo permito, eso es porque yo así lo decido.
¿Ok? Cuando yo todo el tiempo estoy viviendo el presente basado en lo que me hicieron en el pasado, entonces yo estoy permitiendo que la persona que me hirió me siga controlando. Por eso la Biblia dice, vamos a buscar en la Biblia, no viene ahí en su boletín, vamos a buscar un versículo en la Biblia que está en Job, capítulo 5, versículo 2, Job 5:2. Dijiste que Job no tenía codos, ¿sí? Job 5:2, 5:2, Job 5:2. Ok, Job 5:2, dice la Biblia, lo voy a leer desde la versión Palabra de Dios para Todos. Si lo tienes ahí en tu Biblia, léelo conmigo. Job 5:2 dice, porque la ira acaba con el necio. ¿Qué dice la Biblia que le pasa a aquella persona que vive constantemente enojado? ¿Qué dice? La ira acaba con el necio. ¿Cómo le llama la Biblia a aquella persona que vive todo el tiempo enojado? Necio. ¿Sí? Te lo traduzco al español contemporáneo, menso. O sea, la persona que vive todo el tiempo enojada por algo que le hicieron en el pasado es una persona que no disfruta el presente y que por lo tanto vive, ¿verdad? Lastimada e hiriéndose todo el tiempo, reviviendo la herida del pasado. Sigamos leyendo. Dice, porque la ira acaba con el necio y el resentimiento con el insensato. ¿Cómo le llama a aquella persona que permite que el resentimiento acabe con ella? ¿Cómo le llama? Insensato. ¿Sí? ¿Quién es una persona insensata? Una persona torpe, una persona tonta, una persona mensa. Así dice la Biblia, es insensato permitir que el resentimiento acabe con uno. Pero eso es lo que sucede cuando yo estoy todo el tiempo reviviendo lo que me hicieron, estoy todo el tiempo sufriendo por aquello que ya pasó en el pasado y lo único que estoy permitiendo es que aquella persona que ya ni se acuerda de mí siga controlando mi vida y siga haciendo de mi vida una vida miserable. ¿Sí? Por eso la historia que vemos del siervo que no quiso perdonar, ¿sí? Cuando el rey se entera de la manera en la que actuó el siervo que había sido perdonado, el rey se enfurece. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a ver Mateo capítulo 18 versículos 33 y 34. Ese sí ya está ahí en tu boletín. Dice la Biblia, ¿no debías tú también haberte compadecido de tu compañero? Subraya compadecido. Lo que le está diciendo el rey es, yo actué con compasión hacia ti. Yo actué con amor hacia ti. ¿Cómo es posible que tú no fuiste capaz de hacer lo mismo con tu compañero, con tu otro siervo? Sigamos leyendo. Así como yo me compadecí de ti. Y dice, vamos a leerlo. Y enojado, subraya enojado, ¿sí? Esto provocó el enojo del rey. Su señor lo entregó a los carceleros para que ¿qué? Para que lo ¿qué? Lo torturaran, subraya eso, lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. ¿Sí? En otras palabras, lo que Jesús estaba enseñando con esto es que cada vez que nosotros decidimos no perdonar y llenarnos de resentimiento hacia aquellos que nos han herido, nos han lastimado, eso se convierte en un acto de autotortura en la que nosotros solillos decidimos hacernos la vida miserable nosotros mismos, de tal manera que permitimos que el resentimiento nos carcoma por dentro. ¿Sí? El resentimiento es peor que el cáncer. El cáncer es terrible, el cáncer físico. Y gracias a Dios, porque muchas manifestaciones del cáncer hoy pueden ser atendidas y prevenidas en la actualidad, siempre y cuando se atienda a tiempo. Pero el resentimiento es peor. El resentimiento te va comiendo por dentro. De hecho, hay varios estudios, ustedes los pueden googlear, ¿verdad? Porque abundan estudios desde hace muchos años en las que los investigadores científicos se han preguntado, ¿qué le pasa al cuerpo de las personas que viven con resentimiento? ¿Qué les pasa a su cuerpo? ¿Afecta su salud? Bueno, de entrada, debilita su sistema inmunológico. ¿Ok? Y si el sistema inmunológico se debilita,
El sistema inmunológico es el sistema que Dios diseñó para ayudarnos a frenar, ¿verdad? O a detener las enfermedades. Si mi sistema inmunológico se enferma, entonces estoy muy vulnerable a las enfermedades. ¿Saben lo que has descubierto varios estudios, ¿verdad? Insisto, no, ni los voy a citar porque son muchos, ¿verdad? De muchas, ¿cómo se llama? Universidades, de centros de investigación, ¿verdad? Lo que han descubierto es, aquellas personas que viven resentimiento tienen mayores probabilidades de desarrollar, por ejemplo, problemas cardíacos, problemas del corazón. Tienden, ¿verdad?, a manejar o a aumentar sus niveles de colesterol. ¿Sí? Son personas que son más proclives a tener diabetes. Son personas que tienen mayores probabilidades de que aparezca cáncer en sus cuerpos. Ahora, la Biblia lo dice. Es que el resentimiento es terrible para nosotros. No sé por qué nos hacen creer que el resentimiento nos va a ayudar a vengarnos o a herir a la persona que nos hirió y nos lastimó. No, hombre, está en Cancún tomándose una piña colada ahí en la playa, ni se acuerda de ti. Y tú aquí, ¿verdad? Ay, el día que me lo encuentre va a ver, ¿verdad? Cómo me hirió, cómo me lastimó, cómo es posible que nos deshace la vida. No nos permite disfrutar el presente, tal y como dice Job capítulo 21 versículos 23 al 25. Fíjense qué interesante lo que dice la Biblia, lo tienen ahí en su boletín, vamos a leerlo juntos. Dice: hay quienes llegan a la muerte llenos de vigor, felices y tranquilos, llenos de prosperidad y de salud. Claro, así hay gente que llega el día en que se muere y todos dicen, fue una persona, ¿verdad?, que tuvo fuerza, vigor, era feliz, estaba lleno de tranquilidad, estaba lleno de prosperidad y lleno de salud. Tuvo una buena vida. Pero también hay otros. ¿Quiénes son esos otros? Vamos a leerlo. Otros, en cambio, viven, ¿cómo viven? Subráyale, viven amargados. Hay gente que vive amargada, que ya se convirtió en su estilo de vida el vivir amargados. Ya te expliqué lo que es la amargura. La amargura es cuando me lleno a tal grado de resentimiento que aborrezco, odio al que me hirió y me lastimó. Ya no lo amo, lo odio, con odio jarocho. Y así dice la Biblia. Hay gente que disfruta la vida y muere, pero también hay otros que viven amargados y mueren sin haber conocido lo que es la felicidad. Ahora, piensa un momento en tu epitafio. ¿Sabes lo que es epitafio? No es tu vecino que vive ahí a 3 casas. No, el epitafio es esa leyendita que ponen en las tumbas. ¿Sí? ¿Sí estoy en lo correcto? Capaz de que estoy diciendo mal. No, sí está bien, ¿verdad? Ok, muy bien. Es el epitafio. Ok, ¿qué va a decir tu epitafio? Vivió amargado, nunca conoció la felicidad. Qué feo, ¿no? Y hasta la tumba se está oxidando de tanta amargura que había en el corazón. En cambio, el epitafio de otros puede ser, ojalá y sea el nuestro, ¿verdad? Si es que Jesús no viene por nosotros antes, ¿verdad? Pero si llegamos a tener epitafio, ok, que nuestro epitafio diga, aquí yacen los restos mortales del Paco de Lara, que vivió lleno de vigor, feliz, tranquilo, lleno de prosperidad y de salud. Ese es el epitafio que Dios quiere para ti, que yo como pastor quiero para tu vida. Pero que hay que erradicar de nuestra vida para poder tener esa clase de vida. Hay que echar fuera todo resentimiento, todo rencor, toda amargura de nuestro corazón. Ahora, déjame preguntarte, ¿tú con quién estás resentido? ¿Con quién estás constantemente enojado? ¿Con quién? ¿Con tu mamá, con tu papá, con tus abuelos, con tus hermanos, con tu cónyuge? ¿Con quién estás resentido? Suéltalo, suelta la herida, suelta al que te hirió. Como dice el Padre nuestro, perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han herido, los que nos ofenden. Número 3, ¿por qué otra razón debería de soltar a quienes me han herido? Ya vimos, primero, porque Dios me ha perdonado a mí muchas veces. Número 2, porque el resentimiento es autotortura, es
Es dañino para nuestra vida. Número 3, porque voy a necesitar perdón para cada día en el futuro. Anótalo. Porque voy a necesitar perdón para cada día en el futuro. A ver, en el futuro, ¿existe alguna probabilidad de que peques? ¿De que hieras a alguien? ¿De que lastimes a alguien? ¿De que lastimes a tu cónyuge? ¿De que lastimes a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos? Sí, claro. Sí, entonces yo voy a necesitar ser perdonado también en el futuro. Escucha esto, nosotros no podemos recibir lo que no estamos dispuestos a dar. Y así como el resentimiento se puede convertir en un estilo de vida para mucha gente, Dios quiere que nuestro estilo de vida sea el perdón constante, no el resentimiento, el perdón constante en nuestra vida, el perdón continuo en nuestra vida. Y es como una calle de doble sentido. ¿Sí sabes lo que es una calle de doble sentido? O sea que el tráfico puede ir para allá y puede ir para acá. ¿Por qué? Pues porque yo puedo herir a alguien y necesito que me perdonen. Pero también esos alguienes me pueden herir y lastimar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi respuesta? Mi reacción, perdonar. El perdón es en doble sentido siempre, no un chiste en doble sentido, sino el perdón es siempre en doble sentido. Lo doy y lo recibo. Es un estilo de vida que necesitamos vivir en nuestra vida. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 18, 35. Vamos a leerlo. Así también mi Padre Celestial. Bueno, esto es bien, hay que tomar en cuenta este versículo, es muy importante. Mateo 18, 35, porque Jesús termina contando la historia del siervo que no quiso perdonar, y esto es lo que les dice a sus discípulos. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Subraya, de corazón. ¿Se puede perdonar de dientes para afuera? ¿Sí o no? Sí, claro. Pero aquí está hablando de perdonar de corazón, o sea, que sea un perdón genuino, que sea un perdón en el que realmente, ¿sí?, tú estás dispuesto, ¿verdad?, a no cobrársela al que te hirió, sino, ¿verdad?, dejar que alguien más lo haga, ¿sí? Soltarlo, suelto la herida y suelto al que me hirió, le doy libertad al que me hirió, lo perdono. Pero fíjense, es muy importante, esta parábola no es una historia ficticia para que la desechemos, es una historia ficticia para que nos demos cuenta de lo que Dios va a hacer con nosotros. Si Dios a mí me ha perdonado multitud de pecados, yo debo de estar dispuesto de perdonar 1, 2, 3, 400 pecados, aunque sea recurrente, de los que me hieren y me lastiman. ¿Sí? Mira, ahí en tu boletín te di una hojita como esta, ¿ok? Es una hoja maravillosa porque está en blanco, ¿ok? Muy bien, fíjate lo que vamos a hacer en esta hoja en blanco. Vamos a contestar 4 preguntas. Tú lo único que vas a hacer es poner un numerito, ¿ok? Y solamente ve tu hoja, ¿verdad? No veas la de las personas que estén sentados ahí junto a ti, ¿verdad? Si ves que quiere ver tu hoja, dale un codazo a la persona que esté ahí a tu lado, ¿ok? O un pellizco en la panza para que no vea lo que tú vas a escribir, porque lo que vas a escribir es confidencial, ¿ok? Pero vamos a contestar 4 preguntas, porque esto es muy, muy, muy práctico, ¿ok? Fíjate bien. Tú nada más ponle número 1, número 2, número 3, número 4. Son 4 preguntas. ¿Cuántas preguntas van a hacer? 4, ok. Espero que apruebes este examen, ok. Muy bien, que no vas a sacar 0. No, no es cierto, no se trata, no es un examen. Bueno, sí es un examen, en realidad sí es, ok. Pero es un examen en el que no va a haber calificación. Ok, la primera pregunta, o sea, tú solo vas a poner la respuesta, ok. Y la pregunta es, ¿a quién generalmente culpas por tus problemas de infelicidad? ¿A quién generalmente culpas de que tú no eres completamente feliz en la vida? Escribe el nombre. Escríbelo. ¿Sí? Escribe el nombre de aquella persona a quien tú generalmente culpas de que no puedes disfrutar tu vida, de que las cosas no están bien en tu vida, de que no hay felicidad
en tu vida? ¿Sí? Ok, no dejes que vean tu respuesta. Es más, si la quieres escribir en clave, escríbela, ¿verdad? La puedes escribir en F, ¿verdad? Y pones, si quieres poner Luis, ¿verdad? Ah, Luis está allá afuera, no, o mejor otro nombre. No sé, por ejemplo, Miguel le pones Mifigefel, ¿verdad? Para que nadie sepa, ¿ok? Entonces, ok, número 2. Segunda pregunta. ¿Quién es la persona que más te ha herido? ¿Quién es la persona que más te ha herido? ¿Quién es? ¿Tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu cónyuge, tus hijos, tus abuelos, tu maestra de primero B de primaria? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es la persona que más te ha herido? Número 3. ¿Hay alguien a quien le llevas las cuentas de lo que te ha hecho? ¿Quién es la persona a la que tú le llevas cuentas de todo lo que te ha hecho? Y que obviamente cuando tienes un conflicto con esa persona, no te pones histérico, te pones histórico. ¿Cómo que histórico? Sí, le saco la lista de todo lo que me ha hecho y acuérdate lo que me hiciste. ¿Sí? Así que no me vengas ni a reclamar porque tú también ya me lo hiciste 2, 3 veces, ¿te acuerdas? Eran las 7:45 de la mañana del 10 de octubre de 1839. Y te sabes todo, le llevas cuentas de todo lo malo que te ha hecho. ¿Sí? Por cierto, la Biblia dice en 1 Corintios 13:5, no sé si quieras anotar ese versículo, 1 Corintios 13:5, que cuando realmente hay amor, no se llevan cuentas del mal. A propósito de este punto. ¿Sí? Número 4. ¿Reaccionas negativamente hacia alguien porque te recuerda a alguien más? A menudo me recuerdas. Así es una canción, ¿verdad? Ok, hay alguien, ¿sí? Hay alguna persona, reaccionas, actúas negativamente hacia alguien porque te recuerda a alguien más. ¿Cómo? A ver, te voy a poner un ejemplo. Uno de los problemas primarios en el matrimonio, ¿verdad? Uno de los problemas, de los primeros problemas en el matrimonio es algo que se llama transferencia, que es cuando, por ejemplo, yo tuve un problema con alguien en el pasado, antes de casarme, ¿ok? Y entonces me caso. Y esa persona, ¿verdad? Con la que tuve el problema, el conflicto quedó sin resolver, y entonces ahora veo a mi cónyuge, ¿verdad? Veo, ¿cómo lo digo? Reflejo en mi cónyuge, ¿sí? Aquella persona, y entonces estoy reaccionando negativamente hacia mi cónyuge, pero en realidad no estoy reaccionando hacia mi cónyuge, sino aquella otra persona con la que quedó el conflicto sin resolver. ¿Mandé? Sí, ajá, claro, ajá, ciertas actitudes. ¿Ok? Entonces, nuevamente la pregunta. ¿Sí? ¿Reaccionas negativamente hacia alguien porque te recuerdan a alguien más? Por ejemplo, estoy reaccionando hacia mi papá que me hirió y me lastimó en el pasado, pero me estoy descargando en mi esposa. ¿Sí? Entonces tengo que ser consciente, mi esposa no es ni mi papá ni mi mamá. Tengo que arreglar esos otros asuntos, pero estoy descargándolo en alguien más. ¿Ok? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Reaccionas negativamente hacia alguien porque te recuerda a alguien más? Ok, ahora, esa hojita, guárdala. ¿Sí? Guárdala, no se la muestres a nadie. Es más, si necesitas pensar más, ¿sí? Está bien. ¿Ok? Lo importante es que tú puedas identificar si hay personas en tu vida con las cuales tú te encuentres resentido en este momento. ¿Y eso como para qué? Para que las puedas soltar. Es decir, en el momento en que tú eres consciente de que hay personas a las que tienes que perdonar, entonces puedes comenzar a orar a Dios y pedirle: Señor, ayúdame a perdonar a mi cónyuge, ayúdame a perdonar a mis hijos, ayúdame a perdonar a mi papá, ayúdame a perdonar a mi mamá, ayúdame a perdonar a mis hermanos, ayúdame a perdonar al pastor, a quien tengas que
ofrecerle perdón, porque te hirió y te lastimó en el pasado. Ok, ahora vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver el último versículo porque no lo leímos. Mateo 6:15 dice: pero si perdonan a otros sus ofensas, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Por eso nos conviene perdonar. Porque cuando nosotros perdonamos, estamos construyendo un puente que permite que Dios perdone nuestros propios errores. Cuando yo me rehúso a perdonar, lo que estoy haciendo es quemar el puente. Y estoy diciéndole a Dios: no quiero que me perdones. ¿Sí? Y eso es una de las cosas más insensatas que podemos hacer en nuestra vida. Vamos a la siguiente pregunta: ¿cómo suelto mi herida? ¿Cómo suelto mi resentimiento? ¿Cómo suelto mi enojo con alguien? Vamos a ver rápidamente 3 cosas. Primero, la dejo en las manos de Dios. La dejo en las manos de Dios. La Biblia lo dice, Romanos capítulo 12, versículo 19. Queridos hermanos, nunca tomen venganza. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Nos vengamos o no nos vengamos? Pero si el Padre nuestro dice que si nos venguemos, no dice venga tu reino, no, pero no es venga de venganza, ahí es venga de venga, que venga tu reino. ¿Sí? La Biblia dice, queridos hermanos, nunca tomen venganza. Venganza es cuando yo tomo justicia por cuenta propia y le hago pagar al que me hirió, para que también sea herido, sea lastimado. ¿Sí? Lo que practicaban los antiguos, diente por diente, ojo por ojo. 64, no es cierto. Ok, ojo por ojo, lo que decimos hoy, el que la hace, la paga. Y eso es lo que impera en la cultura en la que vivimos. ¿A poco no? Como también desconfiamos del sistema de justicia, hoy cada vez más persona está lista para hacer justicia por cuenta propia. ¿Sí? Si me robas te atropello. Hay videos de atropellados, de ladrones atropellados por todos lados, en las redes sociales. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos enseñan hoy. Véngate, toma venganza. ¿Pero qué dice la Biblia? No, cuando yo tomo venganza, lo único que estoy haciendo es, me estoy resintiendo. Estoy abriéndole la puerta al resentimiento. Entonces, si no me vengo, ¿qué hago? Lo que dice ahí, déjensela a Dios. Subráyale eso. Déjensela a Dios. ¿Ok? Déjensela a Dios. Porque así está escrito. A mí me corresponde vengarme. Subraya lo siguiente: yo le daré su pago a cada quien, dice el Señor. Yo le daré su pago a cada quien. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Quién crees tú que tenga mayor capacidad, mayor competencia para darle cada quien lo que se merece? ¿Dios o nosotros? Por eso los sistemas de justicia aquí en el mundo son un relajo. ¿Sí? Porque aquel que realmente es justo y que realmente hace que cada quien pague lo que merece pagar es Dios. Y entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a ejercer justicia por cuenta propia. Voy a dejárselo en las manos de Dios. Y cuando corresponda, voy a ir a las autoridades para denunciar cuando así lo amerite el caso. ¿Sí estamos de acuerdo? Claro, porque eso es también una manera de dejarlo en las manos de Dios y decir, ok, yo no tengo ninguna facultad para ejercer justicia. Voy a dejar en manos de los que sí pueden hacer justicia, que la hagan. Y Dios, sobre todo, que Él tiene autoridad sobre todas las cosas. ¿Sí? Ahora, déjame rápidamente nada más aclarar qué es lo que no significa perdonar. Ok, fíjate bien, porque el perdón, estamos aprendiendo que hay que perdonar y que es la manera, es el antídoto, es la medicina en contra del resentimiento. ¿A quién perdono? A los que me han herido y me han lastimado. Pero ¿qué significa perdonar? Porque algo que aquí estamos aprendiendo es que sí hay que perdonar y que hay que estar listos para perdonar inmediatamente, para ofrecer perdón inmediatamente. Ok, pero déjame decirte lo que no significa perdonar. Perdonar no significa restauración inmediata de la confianza. ¿Sí? Esa es otra cosa. Si yo he mentido,
si yo he sido deshonesto, ¿sí? Me van a perdonar. Pero eso no quiere decir que la persona a la que le mentí inmediatamente crea en automático en mí otra vez. No, porque la confianza es algo que se reconstruye y que lleva tiempo. Entonces, una cosa es perdonar y otra cosa es reconstruir la confianza. Otra cosa, ¿verdad?, que no significa perdonar es reiniciar la relación sin cambios. ¿Sí? Vamos a suponer, ¿verdad?, que hay una familia, ¿verdad?, donde hay violencia. ¿Ok? Que hay muchas familias donde desafortunadamente hay violencia, tanto verbal como física. ¿Ok? Ahora, si hubo una situación de violencia, ¿se debe de perdonar? ¿Debe de haber perdón? Sí. Pero eso no quiere decir que las cosas se queden así. Tiene que haber cambios. ¿Sí estamos de acuerdo? Y si la persona, ¿verdad?, tiene problemas para controlarse, entonces hay que apartarlo un tiempo para que no vaya a lastimar a su familia. ¿Sí? Y tiene que dar evidencia de que efectivamente ha habido cambios y ha habido un proceso de restauración. En otras palabras, ok, el perdón sí se da, el perdón se da inmediatamente, pero restaurar una relación, si hay peligro o no hay las condiciones para que se reinicie la relación, entonces debe de haber un tiempo en el que pueda haber arrepentimiento, pueda haber restitución y que pueda haber reconstrucción de la confianza. ¿Ok? Muy bien, eso yo creo que era importante señalarlo. Número 2, permito que sane con la gracia, ¿verdad? Número 2, ¿cómo suelto mi herida? Primero, la dejo en las manos de Dios. Número 2, permito que sane con la gracia. Entonces no es sana, sana colita de rana, es más bien sana, sana con la gracia de Dios. ¿Sí? Necesitamos de la gracia para poder experimentar sanidad en nuestra vida. Ya hablamos del resentimiento. El resentimiento es cederle el control a la persona que me hirió de que me siga controlando. ¿Alguna vez le has dicho a alguien: es que no sé cómo le haces, pero tú siempre me haces enojar? Lo que tú le estás diciendo a esa persona es: tú me controlas. ¿Sí? Tú tienes el control de mí. Y yo siempre reacciono, ¿sabes?, presionar ciertos botones en mi vida que me llevan a explotar. ¿Sí? Prácticamente lo que estás diciendo es, cuando le dices a alguien: tú me haces enojar, es, ¿verdad?, tú me tienes controlado. Ok, acuérdate bien, nosotros somos responsables de nuestras reacciones que tenemos frente al comportamiento y a las actitudes de los demás. Entonces, yo tengo la capacidad de que no me controlen y de yo decidir cómo voy a reaccionar frente a lo que me digan, frente a lo que hagan, y de actuar sabiamente. Ahora, la mejor manera de eliminar el control de otros sobre mí es sanando la herida. Y Hebreos capítulo 12:15 nos dice cómo se hace esto. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a leerlo juntos. Dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir ¿qué? ¿La qué? La gracia de Dios. Subraya eso, la gracia de Dios. Cuídense unos a otros, ¿sí? Tengan cuidado unos con otros, cuídense los unos a los otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Seguimos leyendo. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Sopas. Subraya eso. Raíz venenosa de amargura. Fíjate lo que nos está diciendo Dios en su palabra. Hay que tener cuidado entre nosotros, ¿sí?, de que ninguno de nosotros deje de recibir la gracia que Dios da. Y hay que tener cuidado de que en ninguno de nosotros brote en nuestra vida ninguna raíz venenosa de amargura. ¿Cómo le llama la Biblia a la amargura? Es como una raíz de veneno. ¿Sí? Y fíjate lo que es capaz de provocar, la cual los trastorne a ustedes, los afecte a ustedes, los destruya a ustedes, y no solamente a ustedes, envenene a muchos. Ese es el problema con la amargura. No solamente te afecta a ti, sino que la amargura es contagiosa y es capaz de envenenar a las demás personas con las que tratas cuando estás lleno
de amargura. ¿Cuál es el antídoto en contra de la raíz venenosa de amargura? La gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Esto lo hemos dicho muchas veces, pero a ver, ayúdenme a recordar. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia? Regalo que no merecemos. Y en el que Dios nos da, no lo que merecemos, ¿verdad? Porque no lo merecemos, nos da más bien lo que nosotros necesitamos. Ahora, esto es especialmente importante cuando recordamos que la vida no es justa. Si vivimos en un mundo injusto, sin gracia, te vas a amargar, porque te van a herir. ¿Ok? Ahora, ¿es justo perdonar a los demás cuando te han herido? El perdón nunca es justo. Nunca. O sea, ¿es justo que me perdonen? No, no es justo, porque yo herí, yo lastimé, yo hice lo malo. No es justo. El perdón nunca es justo. El perdón que hemos recibido de Dios no es justo. Por eso es gracia, es inmerecido el regalo. ¿Ok? No merezco el perdón de mis pecados. Ve el siguiente versículo, 1 de Pedro 2:24. Dice la Biblia: en la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Quién cargó nuestros pecados? Jesús. ¿En dónde los cargó? En su propio cuerpo. ¿Ok? ¿Y para qué cargó nuestros pecados? ¿Para que nosotros sigamos en nuestros pecados? No, para que nosotros nos apartemos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Fíjate lo que dice a continuación: por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. Él fue herido y tú eres sanado. Él fue herido para que tú seas sanado. Y ahí no está hablando necesariamente de enfermedad física, está hablando de enfermedad en general. Necesito ser sanado del resentimiento que hay en mi vida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otra cosa que es importante recordar: el perdón para nosotros es gratis. El perdón que Dios nos ofrece es gratis, pero eso no significa que no haya costado. El perdón que Dios te ofrece no es un perdón barato. ¿Sabes cómo pagó Dios el que tú puedas ser perdonado hoy? Se pagó con el más alto precio. No hay nadie que pueda pagar ese precio. Lo pagó con su propia vida. ¿Cuánto vale la vida de Dios? Si la vida de un ser humano, los familiares, ¿verdad?, que pagan un secuestro, o sea, se endeudan con quien sea con tal de pagar. ¿Sí? Porque eso es lo que vale una vida humana. ¿Cuánto vale la vida de Dios? Eso fue lo que se pagó por tu rescate, para que tú puedas ser perdonado. Número 3, la clavó en la cruz. ¿Cómo suelto mi herida? La dejo en las manos de Dios, permito que sane con la gracia, y aquí lo dije mal, es la clavo en la cruz. Clavo mi herida en la cruz. Yo puedo ser libre de toda culpa, yo puedo ser libre de todo rencor, de todo resentimiento, de toda amargura, porque Cristo murió en la cruz. Ve lo que dice la Biblia en Romanos 6:6. Sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. Subraya: esclavos del pecado. Cristo murió en la cruz para que tú y yo no seamos más esclavos. ¿Esclavos de quién? Del pecado. Que podamos ser completamente libres. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo vivir en libertad? Porque vivimos en un mundo de pecado. Y porque hay una parte de nosotros que se llama la carne, que constantemente nos está llevando al pecado. Pero nosotros ya, con la muerte de Jesús, hemos sido liberados. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora, déjame hacerte una pregunta, ya casi para terminar. ¿Cuánto realmente anhelas ser sanado de tus heridas? ¿Cuánto realmente anhelas ser completamente libre de todo pecado? ¿Cuánto realmente anhelas ser libre del resentimiento y de la amargura? Mira lo que dice la Biblia, Colosenses 2:14. Teníamos una deuda. ¿Qué dice la Biblia? ¿Teníamos o no teníamos una deuda? Sí, sí la tenemos, todos lo tenemos, porque no cumplimos las leyes de Dios. En otras palabras, desobedecimos a Dios y eso se llama pecado.
Y eso nos apartó de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros. Pero Dios, ¿qué hizo con nosotros? Nos perdonó la deuda. ¿Cuánto de la deuda? ¿Cuánto? Toda. Y para que no quede duda, para que todos lo sepan, dice la Biblia, clavó la cuenta pagada en la cruz. Ahí en la cruz, ahí está tu cuenta. Yo me imagino que mi cuenta va a ser de hojas y hojas y hojas. Pero en todas las hojas dice pagado. Y si dice pagado, quiere decir que ya está pagado. Ya no debo. Ya está pagado. ¿Sí? Cierra tus ojos. Vamos a orar. Saca la hojita que escribiste, saca la hojita. Tenla ahí a la mano. Y te voy a invitar para que le digamos estas palabras a Dios. Querido Padre, hoy he entendido que el resentimiento me hace mucho daño. Me afecta negativamente. Me hace vivir miserablemente. Aquí en esta hoja he escrito los nombres de aquellas personas que me han herido, que me han lastimado, que me han hecho daño. Hoy tomo la decisión de soltarlas y de soltar la herida. Hoy tomo la decisión de ofrecer perdón a estas personas que me han dañado. Y lo hago porque no quiero vivir más lleno de amargura. No quiero más resentimiento en mi corazón. No quiero que el rencor me carcoma. No quiero que me envenene. Quiero vivir el resto de mi vida feliz, lleno de vida, lleno de fuerza, de prosperidad y de salud. Ofrezco perdón porque sé que tú también me puedes perdonar y que yo necesitaré perdón. Y tu palabra es muy clara. Si no perdono, cierro la puerta a tu perdón. Si perdono, abro la puerta para que tú también me perdones todos mis pecados. No quiero ser como el siervo que no estuvo dispuesto a perdonar. Porque tú me has perdonado, Dios, muchísimos pecados. Ayúdame a perdonar los poquitos pecados que otros han cometido contra mí. Ayúdame a tener libertad. Te doy gracias por tu compasión. En el nombre de Jesús. Amén. Así, con nuestros ojos cerrados, si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, si tú no estás seguro de tener una relación con Dios, comiénzala ahora mismo. Solo se lo tienes que pedir. Yo te voy a ayudar a que se lo pidas. Dile así: Padre, quiero tener una relación contigo. Quiero que seas mi Padre,
y que me adoptes como tu hijo. Perdona mis pecados, perdona mis fallas, dirige mi vida de ahora en adelante. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén.